Félix Freites es diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, miembro también de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Vecinal, nuestro primer invitado esta tarde, a quien le agradecemos que nos acompañe para conversar de la realidad del Estado Miranda. Después del 21 de noviembre, como hemos mencionado en otras entrevistas, la realidad de muchas jurisdicciones ha cambiado. Después de varios años de estar en manos de partidos pertenecientes al Gran Polo Patriótico, caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay también una realidad que ha cambiado no solamente en gobernaciones, sino también a nivel de alcaldías y de consejos legislativos, que es una instancia importante desde el punto de vista de la función del Estado a nivel regional. Para el ciudadano de a pie, ¿qué ha significado este resultado? ¿Qué ha significado para quienes votaron? Y también esto en pro, por supuesto, de motivar más la participación. Vienen dos escenarios electorales importantes, 2024 y 2025, y todavía hay hoy quien pueda pensar, ¿de qué sirve votar? ¿Qué le ha servido al Estado Miranda hoy ese resultado que lamentablemente para las fuerzas opositoras significó además no poder unificar una propuesta? Todos sabemos lo que pasó en ese camino a 21 de noviembre entre Fuerza Vecinal, los representantes de la plataforma unitaria, pero sin embargo hay una representación hoy en ese estado. Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, hubo una causa que originó el resultado el 21 de noviembre, como dices tú. La causa fue una división que fue la no aceptación de una convocatoria, unas elecciones primarias con las cuales se pudiera unificar una candidatura como una alternativa distinta a lo que venía ocurriendo en el Estado Miranda. Nosotros seguimos hoy en día trabajando fuertemente en nuestras estructuras de base, porque Fuerza Vecinal es un experimento social que nace desde las comunidades organizadas. Y es allí de donde van a nacer esos testigos necesarios que necesitamos en las mesas electorales o esos movilizadores que necesitamos para poder enfrentar un adversario muy fuerte y muy organizado, que es el PSUV, de eso no hay duda. Entonces nosotros estamos trabajando todos los días, primero en la organización social y comunitaria de cara a la organización electoral. Eso por una parte, y por otra parte en paralelo venimos trabajando con la sociedad civil organizada, trabajando en una alternativa de cambio, que trabaje, por ejemplo, el tema de la prevención del delito, de la erradicación de la violencia, del repensar el sistema educativo, de qué está ocurriendo en esas comunidades donde hay niños desertores del sistema escolar, qué está ocurriendo en esas comunidades donde la escuela no cuenta con un programa de alimentación escolar que cubra y que tenga una nutrición balanceada para que ese niño pueda entrar en un proceso de aprendizaje integral. Bueno, nosotros estamos trabajando, Carlos, todos los días. Lo hemos dicho, estamos en la calle, pero la calle significa no solo en una comunidad o en un barrio o en una urbanización. Estamos trabajando con gremios, estamos trabajando con centros de estudiantes, estamos estudiando con el magisterio, trabajando todo lo que es una propuesta alternativa que pueda generar un cambio de cara a próximos escenarios electorales. Fuerza Vecinal, a diferencia tal vez de otras organizaciones políticas, ha puesto como bandera para precisamente plasmar su idea de país y su idea como organización política la gestión de sus alcaldes. También debería incluirse, por supuesto, la gestión de sus concejales que ya tienen en el país, desde sus diputados al Consejo Legislativo. ¿Cómo llegan estas ideas a la gente? Entendiendo también una realidad. No es lo mismo ser alcalde de Chacao que ser alcalde de Carache en el estado de Trujillo, por ejemplo. ¿Es aplicable lo que Fuerza Vecinal le plantea a todo el país? Entendiendo esa misma realidad, que los municipios no tienen la misma recaudación que los alcaldes del área metropolitana. Sin embargo, Carlos, ocurre que en los últimos 5 años, ejemplos como el de Chacao, fue un municipio donde bajó su recaudación de $200 millones al año a menos de 7. Y con tan pocos recursos se logró incorporar a la comunidad en la gestión pública. Es decir, ahí no es que hay un gobierno con dinero, ahí hay un gobierno compartido con la gente, donde la gente forma parte de sus propias soluciones. Nosotros creemos, Carlos, en un sistema federal de gobierno que descentralice el poder central del gobierno nacional hacia las gobernaciones y a las alcaldías, porque nosotros creemos que el poder hay que acercarlo al ciudadano. Nosotros vemos casos como, por ejemplo, el tema del alumbrado público en Chacao, donde Gustavo Duque logró iluminar a todo el municipio. Eso se logró aún esa competencia siendo parte de las competencias de Corpoelec, que es parte del gobierno central. Ahora, nosotros creemos que eso se puede lograr en todo el país, por muy bajo que sean los municipios o por muy poca recaudación que tengan, si esa competencia es transferida del gobierno central y se le acerca a la gente. Es decir,
que una comunidad en el estado Zulia o en el estado Amazonas tenga a quien tocarle la puerta a exigirle el por qué no se ha reparado un poste de luz o por qué no está haciéndose el mantenimiento a la planta de agua o al sistema de bombeo de agua de la zona. O sea, nosotros creemos, Carlos, que la solución en Venezuela no está en un dirigente o en un líder sentado en una oficina, rodeado de burócratas. Nosotros creemos en la solución construida desde las bases. Es decir, el gran éxito para todos en Miranda y en Venezuela va a ser el día en el que el Consejo Comunal o la Asociación de Vecinos genere una propuesta de crear un pozo de agua que pueda surtir al colegio, al ambulatorio, a la escuela, al centro cultural que está ahí en torno a la comunidad y que además se le transfieran los recursos para que ellos mismos puedan ejecutarlo y mantenerlo. Porque una vez que tú tienes el sentido de pertenencia de lo que se ha construido, tú tienes aquel gran compromiso de cuidarlo. Entonces nosotros hacia allá apuntamos, Carlos, y en eso venimos construyendo esta estructura que al final es política, pero que viene de un núcleo social. Y por eso vemos que de repente en una escuela a alguien se le daña un pupitre y viene algún vecino voluntariamente, va y lo pone. Eso es fuerza vecinal. Un llamado a un gran voluntariado social que se encargue de que esa política errada, de que como esto es un problema del alcalde o del gobernador o del gobierno nacional, pues yo voy a dejar que esto se genere un colapso para generar, que se genere una crisis, a ver si la crisis genera un cambio porque la gente se cansa. No, el cambio lo va a generar la misma comunidad con alternativas de cambio de la gestión pública, donde ese dirigente que esté allí en un sindicato pueda generar condiciones para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero que además no se quede en la protesta o en la tranca de una calle, sino que se quede en buscar mecanismos de recaudación e incentivos hacia los trabajadores, en que seamos todos partes de la solución de los problemas que nos afectan. Y en ese sentido, desde el Consejo Legislativo, que es una instancia que venía de una composición totalmente diferente, hoy con la participación de una parte más importante de la oposición, ¿qué ha cambiado? Porque entendemos, por supuesto, la gobernación pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayoría en el Consejo Legislativo también pertenece, pero hay una voz allí que participa en esas discusiones. ¿Qué ha significado también en ese sentido? Sí. Bueno, eso ha significado un cambio porque el hecho de que participe una oposición de un gobierno significa que hay alguien que está observando los recursos que se están autorizando y aprobando para la ejecución de las políticas públicas, que al final es una responsabilidad del gobernador. Pero no es lo mismo que haya ahí alguien viendo qué está ocurriendo y en dónde se están invirtiendo los recursos para después ejercer un control político y una evaluación de la gestión que al final la va a hacer la gente. Nosotros hemos aprobado, te puedo decir con toda seriedad, y lo he dicho aquí en otros sitios, créditos adicionales para el tema del sistema de seguridad en Miranda, o el tema del problema del agua, o el tema del problema de la vialidad, o el tema del problema de los programas de alimentación escolar. ¿Cómo no aprobar eso, Carlos? Nosotros tenemos que aprobarlo. Ahora, nosotros venimos ejerciendo un control político sobre esos créditos adicionales que venimos aprobando y diciéndole a la comunidad con transparencia. Bueno, aquí nosotros no estamos obstruyendo que se resuelvan los grandes problemas estructurales que vive una comunidad en Mariches a la cual cada 2 meses le llega el agua, o una comunidad que para llegar hasta su casa no cuenta con un sistema de transporte público eficiente. Por eso ahí estamos nosotros vigilantes y aportando propuestas. Por eso hemos sido insistentes en que esa Cámara, ese Consejo Legislativo, abra espacios de diálogo, de debate, de deliberación con los técnicos. Nosotros necesitamos que en Miranda, por ejemplo, aquellos grandes ingenieros que tenemos de la Universidad Simón Bolívar, pues se incorporen a trabajar el tema de la distribución de agua en Miranda. Necesitamos que las docentes se incorporen a estudiar el tema de repensar el currículo educativo, qué está ocurriendo con la formación de maestros, qué está ocurriendo con el salario de los maestros. Pues están en la calle hoy reclamando. Están en la calle. Bueno, y veamos los sueldos. Pues yo te puedo decir los sueldos de los mismos empleados de la gobernación a los cuales nosotros venimos haciendo propuestas de que se mejoren las condiciones humanas para que podamos tener funcionarios comprometidos con el servicio público. Ahora, si tú no tienes un sueldo que te permita llegar a tu sitio de trabajo y trabajar y tener tus problemas personales resueltos como tus problemas básicos, pues cómo tú atiendes a otros si tú en lo personal estás mal. Hacia ahí estamos enfocados, Carlos, con toda responsabilidad lo digo, que le hemos dado un voto de confianza a una gestión, que es la gestión de Héctor Rodríguez,
para que trate de hacer lo mejor que pueda, porque al final el éxito de la gestión es como en Chacao. En Chacao puede haber distintas tendencias. El éxito de Duque, el éxito que ha tenido Duque, repercute directamente en la comunidad chavista que vive en Chacao. O sea, y repercute. Que también tiene representación en el Poder Legislativo. Por supuesto. Y ahí debe haber, y nosotros estamos permanentemente haciendo un llamado al diálogo. Pero al diálogo no para conversar de cómo vamos a negociar una posición política de fulano o de megano, no, el diálogo centrado, bueno, vamos a analizar qué está pasando con el sistema de salud, pues, qué está ocurriendo en los hospitales, cómo nosotros poder hacer diagnósticos reales, bueno, y hemos invitado pues autoridades, bueno, vaya usted mismo o mande un familiar a un ambulatorio a ver cuáles son las condiciones, cuáles son los requerimientos que están ausentes, dónde hay que atender, para juntos construir un sistema de salud pública que nos permita en lo preventivo, por ejemplo. Y las alcaldías tienen que trabajar el tema preventivo de ambulatorio. Ahora, ¿qué ocurre con todas las alcaldías de los Valles del Tuy que hoy en día viven prácticamente únicamente de lo que viene de la ONAPRE, del Poder Central? Porque no hay una concientización de quienes están generando renta, quienes están generando dinero, de que deben contribuir para que se mejore la calle, o para que el niño tenga escuela, o para que el ambulatorio sirva y el médico esté allí para atender a una señora que está embarazada. Claro, son los temas que además quisiera el ciudadano ver a nuestros políticos discutir. Lo conversamos luego de la pausa. El ciudadano hoy parece lejano de una discusión que entramos en la siguiente parte del programa: las primarias, los acuerdos entre los sectores políticos y, por supuesto, la confianza en sus liderazgos. Félix Freites está con nosotros, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Hacemos una pausa y seguimos con eso.